El tema para este día, amados hermanos, con la ayuda del Señor y bajo la guianza del Espíritu Santo, llamamiento a una vida santa. ¿Cuál es el tema? Llamamiento a una vida santa. El texto bíblico de apoyo para esta enseñanza, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia, oiga bien, primera de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, ¿por amor de quién? De nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Poderoso Dios, permítenos, Señor, por tu pura gracia y por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, ser una iglesia que te honre mediante una estricta obediencia a la palabra y una lucha por la santidad que equivale a una lucha a muerte contra el pecado que nos asedia. Dios mío, no queremos vivir un cristianismo falso, sino, mi Dios, queremos vivir un cristianismo de santidad auténtica, porque tú eres el único que puede medir la sinceridad de una vida de santidad. Ayúdanos, mi Dios, y que reposemos verdaderamente en la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros para vivir la vida que a ti te agrada, mi Dios, y ser una iglesia, mi Señor, que de verdad te dé gloria, honra y alabanza solamente a ti. Para la gloria de tu nombre, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el Sermón del Monte, amados, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21 hay una enseñanza que es categórica y salida directamente de la boca de nuestro amado Salvador. Y dice así, oiga bien, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? ¿Quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados hermanos, la voluntad de Dios es una vida de santidad, una vida sin pecado, una vida que no ofenda a aquel que nos salvó. Y amados hermanos,
la Biblia está llena de declaraciones, de enseñanzas en que nos insiste continuamente a apartarnos de toda cosa pecaminosa. ¿Saben ustedes eso? Que el testimonio de un verdadero hijo de Dios es vivir lejos del pecado. Y miren, amados, uno de los grandes errores en la iglesia de toda la historia, es la tolerancia al pecado, el consentimiento del pecado. Y amados, y las iglesias están llenas de gente que llega a oír un mensaje evangélico, bíblico, algunos hermanos de hombres verdaderamente capaces para predicar el evangelio, pero hermanos, la gente oye el mensaje, lo entiende, a lo mejor lo cree, pero no lo obedece. Y creen que vivir esa clase de cristianismo no va a tener una factura. Dios es paciente, por eso dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Mire, hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, entre muchas, que el Señor le advierte. Oiga bien, esa iglesia la llama iglesia el Señor, pero sucede que esta iglesia, mire, es la iglesia de Tiatira. Del versículo 19 en adelante, Juan escribe así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero ¿qué dice después? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo ¿para qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta iglesia de Tiatira existía ya en el año 90, 100 después del Señor, y había sido enseñada y pastoreada, dirigida por el apóstol Juan. Estaba bien enseñada, pero igual que la iglesia de ahora, consentía pecado en su interior. Y hermanos, ese es el gran problema ahora. Nadie espere bendición consintiendo pecado en su vida. ¿Quiénes quieren bendición? Y bastante. Ok. Pero amados, la bendición no va a venir tolerando el pecado. No es eso lo que dice acaso Gálatas 6:7. Nadie puede, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra pecado, ¿qué va a cosechar, amado hermano? Entonces, y el pecado va a tener maldición, va a tener una factura de dolor en su vida. Entonces, desde el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, Dios dijo claramente que bendeciría a los que obedecen. Hoy estamos en el siglo XXI y los mandamientos del Señor parece que se nos han olvidado. Parece que la gente sabe que ahí están escritos, pero ¿quién los quiere obedecer? Miren, y ya no hay interés en luchar contra la tentación. Si se nos da la oportunidad de mentir, ¿qué hacemos? Mentimos. Si se nos da la oportunidad de hablar mal de los demás, ¿qué hacemos? Hablamos mal de los demás. No nos resistimos a cometer pecado. Mire, hay un pecado bien grande que es bien común en la iglesia. Nadie quiere perdonar nada. Todo mundo en su soberbia se siente ofendido y se siente con derecho a juzgar y a castigar a aquel que lo ofendió. Cuando el mandamiento es perdona a aquel que te ofende, ponga la otra mejilla. Y hermanos amados, las leyes de Dios son bien claras. Las leyes de la santidad son estrictas. Y hermanos, la iglesia parece haber perdido la noción de la obediencia. Y ¿sabe lo más triste? Que gente que viene a la iglesia no siente nada por pecar. Vienen a la iglesia, oyen el mensaje y siguen pecando y no sienten nada. Parece que la conciencia está cauterizada.
Y preferimos decir, no, no es pecado lo que estoy haciendo, no, el pastor está exagerando, ay no, qué bárbaro. Mire, si las leyes no las ha puesto el pastor, ¿quién escribió la Biblia? ¿Palabra de quién es? Entonces nosotros no estamos inventando las leyes de la santidad, sencillamente las estamos enseñando. Y amados hermanos, se trata de que cuando usted le enseñan las leyes de la santidad, pues usted las tiene que aprender. Y al aprenderlas, las va a aplicar y las va a obedecer. Miren, los cristianos verdaderos, y en esto ponga atención, los cristianos verdaderos, los salvos, los redimidos, los nacidos de nuevo, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como posesión de Dios, estamos llamados a vivir vidas santas. ¿Qué dije? ¿Qué significa eso? Los cristianos verdaderos tenemos que vivir sin pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y, amados hermanos, tenemos que vivir vidas que agraden a Dios. Pregunta, ¿le agrada a Dios el pecado? No. Entonces, si usted, cada vez que pecamos, usted le llama mentirita blanca, usted le llama con un nombre agradable al pecado, pero Dios lo llama pecado y cada pecado es una ofensa a Él y es una mancha en nosotros. Por tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que luchar por vivir vidas que realmente agraden a Dios. Romanos 12:1 tiene una declaración que es bien conocida y que es bueno que la leamos para que entendamos, amados, de qué se trata la vida de santidad. Así que, hermanos, dice Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos, este cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, como buen padre, Dios se agrada de hijos obedientes. Y un hijo obediente es un hijo que hace la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Quiénes son padres acá? ¿A quiénes les gusta que sus hijos les obedezcan? ¿Quiénes son hijos de Dios? Entonces, a nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, le agrada y exige una vida de real obediencia. A Dios no le gusta que nosotros le demos espalda a sus mandamientos. Él espera que lo que Él ha dicho, sus hijos realmente lo obedezcan, ¿verdad que sí? Pero, amados hermanos, a Dios, mire, como requisito mínimo de hijo, hay que amarlo. Hay que amarlo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que nosotros lo vamos a respetar, hombre. Si es Dios. Con que respetamos a las personas en alguna eminencia aquí en la tierra, no vamos a respetar al Dios eterno que nos ha dado todas las cosas. Amados, a Dios le gusta y le agrada que usted le crea. Para Dios, la vida del verdadero creyente significa una dosis necesaria de fe. Dios quiere que como hijos suyos dependamos de Él por la fe y no que estemos confiando en otras cosas antes que Él. De eso se trata, amados. Miren, ¿sabe cuál es la culminación de la satisfacción para nuestro Padre? Que nosotros ya no suframos. La vida de santidad para nosotros no debería ser sufrida. Ay, no puedo hacer esto. Ay, ya son las fiestas de Apastepec que yo quiero ir si siempre he ido. Ay, no. Y hermanos amados, ok, ¿quién quiere ir a la fiesta de allá de Apastepec? Que va a estar bueno hoy en la noche. Entonces, vaya, si quiere ir, vaya. Y ofenda a Dios todo lo que quiera. Y después me cuenta cómo le va a ir. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos llama a una vida de santidad.
Apártese de todo lo que pueda ser pecaminoso y llámele pecado a lo que Dios llama pecado. Porque, amados, estamos llamados a llevar una vida de santidad. ¿Por qué estamos llamados a una vida de santidad? Volvamos a la cita de 1 de Pedro 1. Porque el Dios verdadero, aquel Dios que nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, es santo. Versículo 15. Sino dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en casi toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice? En toda manera de vivir. Hermanos amados, si usted realmente vive una vida liberal, una vida que dice, no, yo siempre he hecho ese pecado, que yo no creo que sea pecado, ya me hubiera castigado el Señor. Miren, mejor que lo discipline hoy mientras está vivo, en vez de que vaya a pasar la eternidad cocinándose en el infierno. Porque, amados hermanos, la ira de Dios también es una realidad. Así como es real la misericordia y el amor de Dios, la ira de Dios es una realidad. Por eso Dios nos demanda una vida de estricta obediencia, de santidad. Mire, Dios es verdaderamente santo. Isaías 6:3 cuenta que los querubines que se dirigían a Dios siempre han dicho: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Dios es 3 veces santo y es una forma de figurar, de ilustrar la total santidad que Él es. Por lo tanto, amados, nosotros no podemos negociar, bajar los niveles de santidad al nivel de la carne. La carne no puede santificarse. La carne siempre quiere ofender a Dios con una vida de pecado. Pero nosotros estamos llamados, amados, a luchar contra el pecado de cualquier manera que nos asalte la tentación. Miren, ¿quiénes quieren ver a Dios? Todos queremos ver a Dios. Pero Hebreos 12:14 claramente dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amados hermanos, es gloriosa la visión de Dios después de la muerte. Pablo anhelaba ver a Dios. Había llegado a un nivel espiritual que Dios le había concedido y que nosotros también deberíamos de anhelar, que ya realmente no había nada aquí en la tierra que a él le cautivara más que el anhelo de ver cara a cara a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, qué lindo llegar a ese nivel de convicción, y se puede llegar a ese nivel de convicción si nosotros buscamos estrictamente someternos a las normas de santidad que Dios nos está pidiendo. No por gusto estamos trayendo este mensaje a la iglesia. Hermano, ¿de qué quiere que llenemos el nuevo templo? ¿De falsos cristianos o de verdaderos cristianos? Contésteme, hermano. Entonces, si usted quiere ser un verdadero cristiano, si usted es un verdadero cristiano, si usted es salvo, tiene que vivir en santidad. Tenemos que luchar por una vida de santidad, ¿o no? Entonces, hermano, podemos entonces, la pregunta que se puede hacer usted: ¿se podrá vivir en santidad con este cuerpo de muerte? ¿Se podrá? Mire, el apóstol Pablo tenía las mismas luchas. Él era de carne y hueso como nosotros, y tenía tentaciones. Era de carne, y entonces la carne siempre busca su propia complacencia, su propia satisfacción. Y de hecho el estilo de vida en el mundo consiste en eso, en ver cuánto placer nos recetamos a la carne. Ok, pero nosotros somos de Cristo. Ya para nosotros la satisfacción de los placeres carnales ya es algo que tiene que estar normado por lo que dice la palabra y no por lo que dice el mundo. Romanos 7:21, oiga bien lo que dice Pablo. Así que el apóstol Pablo hablando: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley encontró Pablo? Que el mal está en mí, porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, qué duro esto, ¿verdad? Y Pablo se lamenta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Digamos todos eso: miserable de mí, dígalo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo veo muy decidido a librarse de este cuerpo de muerte, hermano. Pero si usted vive recetándose satisfacción y placeres para este cuerpo de muerte, hermano, su alma se va a perder. Su alma no es salva todavía. Porque, amado hermano, el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para eso, para luchar en el poder, ya no en nuestra carne. La carne nunca va a querer luchar contra el pecado. Por eso el Señor, en su gran amor y en su misericordia, nos dijo: no los voy a dejar solos. Si ustedes solitos quieren salvarse, no van a poder. No van a poder luchar contra el pecado. No van a poder luchar contra el mundo. No van a poder luchar ni siquiera contra el infierno. Por eso tienen que pedir el poder del Espíritu Santo, para que puedan salir victoriosos contra las pasiones de la carne. Hermano, sin el Espíritu Santo, usted va a ser siempre cautivo del pecado. ¿Entiende eso? Usted puede tener una gran lucha moral contra el pecado, pero la moral no es suficiente para vencer el pecado. La inteligencia no es suficiente. La sabiduría, la filosofía y cualquier recurso humano es insuficiente para vencer el poder del pecado. Para vencer el poder del pecado, ¿qué se necesita? El poder del Espíritu Santo. Él sí tiene total poder sobre el pecado que nos asedia. Y por eso es que tenemos el llamado a vivir una vida de santidad, llenos del poder del Espíritu Santo. De otra forma no se puede, hermano. Va a terminar consintiéndose el pecado y va a terminar diciendo: no es pecado. Pero, amados, no solo se puede vivir en santidad, sino que se debe vivir en santidad. ¿O no? Amados, eso hay que entenderlo. Y en la porción que citamos en 1 de Pedro, el versículo 13, hace el llamado Pedro de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, hermanos, yo creo que todos entendemos, si todos tenemos algo de inteligencia para entender las cosas pecaminosas que andamos haciendo. Todos sabemos que lo que hacemos en el secreto, todos sabemos lo que hacemos. Tal vez la esposa no se da cuenta, tal vez los padres no se dan cuenta, tal vez nadie, decimos, se da cuenta. Y sabe lo peor, que todo el mundo se da cuenta. Pero el primero que se da cuenta de todo es Él. Él conoce la intención del corazón y conoce cuando uno va como borrego a cometer el pecado. Y si no oímos la voz del Espíritu Santo que te dice: no lo hagas, eso no lo puedes hacer, no te es lícito hacer eso, amados, ¿cómo nos vamos a detener para que el pecado nos atrape y perdamos la vida de santidad? Solo por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Aquel que vive complaciendo las obras de la carne es sencillamente porque no tiene el Espíritu Santo, que le está diciendo: no lo hagas, no vivas así, cambia. Porque el Espíritu Santo es amoroso, es eficaz en su ayuda, pero también, amados hermanos, es claro para hacerse entender. Entonces, leamos los versículos de Gálatas 5:16. Es una palabra pues que es bien conocida y hay que explicarla en la iglesia. Digo pues, Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice después? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en el versículo 24 lo sella:
Pero los que son de Cristo, por cierto, ¿quiénes son de Cristo? Ok, esos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne, amados, tiene sentencia de muerte. ¿Qué dije? La carne un día va a morir y su destino es el sepulcro. ¿Y por qué le vamos a dar sepultura a la carne? Porque si no la sepultamos, hermano, apesta. ¿Sí? Ahora, la carne no se santifica voluntariamente. La carne hay que matarla. Hay que matarla, hay que decir, eso no carne. La carne siempre va a querer hacer lo malo. Pero entonces el Espíritu Santo, Romanos 8:13 dice, si viven ustedes conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. ¿Quién quiere vivir? Entonces, hermano, hay que matar las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de hacerlo. Sabemos, amados hermanos, que la carne, pues obviamente es enemiga de Dios. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, la única opción de vivir para el verdadero Hijo de Dios, una vida santa. Miren, lo recuerda Pedro también en la primera carta, en el capítulo 4. Lea un poquito más adelante. Versículos del 1 al 3. Oiga lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Puesto, oiga bien lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, mire qué preciosa declaración, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, en apastepeque, en embriagueces, en orgías y cosas así, ¿verdad que sí? Es que, hermanos, si yo voy a ir allá y sé que el pecado ahí me está siendo ofrecido, ¿qué tengo que hacer? No tengo que ir, pero me tengo que gozar obedeciéndole a Dios, porque es mejor agradar a Dios y no agradar a los hombres, ¿oso? Amados, entonces, ¿cómo hacemos entonces para vivir una vida santa? Como que el asunto no está tan fácil, ¿verdad? La carne quiere pecar. El mundo le ofrece toda clase de satisfacción. O sea, como dice un refrán por ahí, el niño que es llorón y la niñera que lo pellizca. Entonces, hermano, ¿por qué con tan poquito estímulo nosotros nos vamos a desviar del camino santo que estamos por la fe llamados a seguir? Mateo 6:9. Y por favor, amado, esto lo entendamos bien. Palabra de nuestro amado Señor, una oración que es mundialmente conocida. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, que dice después, santificado sea tu nombre. Ahí vamos ya a la manera eficaz para vivir una vida santa. Puesto que la carne no quiere vivir una vida de santidad, nosotros por el Espíritu sabemos que tenemos que orar para pedir una vida de santidad. Santificado sea tu nombre quiere decir que los hijos de Dios oramos al Padre para poder santificar el nombre de Dios. Millones de personas rezan este Padre Nuestro y nadie entiende que santificar el nombre del Señor significa: estoy orando, Padre, para no vivir una vida pecaminosa. Ya no quiero pecar, ya no quiero ofenderte.
santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre significa, Padre, te estoy pidiendo una vida de santidad para no desagradarte, para vivir realmente haciendo tu voluntad. Por eso es que después el Señor dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos amados, ¿cómo es posible que el Señor nos da tantas instrucciones acerca de la santidad y nosotros las violamos a la hora que nos da la gana? Hagamos un ejercicio. ¿Quiénes están violando las leyes de Dios como les da la gana? Ahí está aquel coro, con dinero o sin dinero. ¿Qué dice después? Hago siempre lo que quiero. Mire, ese es un himno del infierno. Mi palabra es la ley, dice el cantante ese. Dios mío, esta palabra es la ley. Esto es lo que uno tiene que amar, respetar, obedecer. Es la guía de vida, es la guía de salvación, es la guía de santidad. Pero amado hermano, usted va a salir de este servicio, de este culto, o yo, quizás entendió. Y eso es ¿qué garantía? Va a ser obediente de aquí en adelante. Pregunto, ¿a quién le está dando interés por obedecer una vida de santidad? Ay, es que mucho cuesta, pastor. O sea, si no le digo que luche en sus fuerzas, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera de vivir una vida de santidad. Si no, hermano, ahí en la esquina puede ir y ya va a estar usted con una ocasión de pecar que no va a luchar contra ella. La oración es para pedir santificar el nombre bendito de nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre, es orar por santidad. Es orar para que el Espíritu Santo nos capacite para una obediencia permanente. Porque, amados, el acoso del pecado es continuo. El pecado lo ataca a uno mañana, tarde y... Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra el pecado mañana, tarde y noche. Porque a veces somos bien olímpicos. Sí, conseguimos una victoria contra la tentación a las 8 de la mañana. Ay, gracias, Señor. Ay, yo pensé que iba a caer, pero bueno, me libraste. Sí, no cayó en la tentación de las 8. ¿En cuál caíste? Ya a las 10 de la mañana cayeron porque se atuvieron que cómo superaron la tentación. A las 8 de la mañana ya pensaron que podían dejar de orar y de estar poniendo las defensas contra el pecado que nos asedia. Miren, hermanos, si el pecado es incansable para atacar y el pecado nos persuade de tal manera que nos llega a convencer, si nosotros no dejamos de practicarlo, vamos a decir, eso no es pecado. Si fuera pecado, ya me hubiera mandado el Señor 20 rayos. Miren, si no se los ha mandado es porque Él es misericordioso. Pero hermano, hermana amada, entienda que el hecho de que usted y yo no hayamos sido fulminados inmediatamente por el pecado que cometemos, no quiere decir que no haya una factura por el pecado. Cristo ya pagó la deuda por el pecado, por nosotros. Pero amados, tenemos que honrarlo a Él viviendo. Oiga bien, fíjese bien lo que dice Pedro aquí en el versículo 17 y 18. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Y si invocáis por Padre, porque usted le dice Padre al Señor, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas que hace, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Mire, esta es una exhortación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si esta vida ya se va a acabar, hombre, lo que nos falta por vivir, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿En santidad o en rebelión contra Dios? ¿Cómo lo va a vivir? Entonces dice, sabiendo, dice Pedro, que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, hermano, si Cristo pagó la factura por nuestro pecado, hermanos, ¿de dónde hemos sacado nosotros que podemos seguir pecando cuando el Señor nos salva? Porque hay doctrinas que dicen, no, hombre, ya te salvó el Señor y puedes seguir pecando y no pasa nada. Jamás el Señor salva a alguien para que siga pecando. El Dios te da la salvación para que ya no sigamos pecando. ¿Estamos hablando claro? Entonces, no, hombre, si vos ya sos salvo, ya pues, hagas lo que hagas, no te condenás. Esa es doctrina del diablo, amado hermano. Cuando el Señor lo salva a uno, realmente nos demanda una vida de santidad y nos capacita por su Espíritu Santo para ya no pecar más. Entonces, hermano, no estemos jugando con la santidad. Santidad es limpieza de pecado y solo hay uno que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se refirió Juan el Bautista cuando vio al Señor que venía a bautizarse? Le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo uno hay. Nadie más quita el pecado del mundo, solo Cristo. Y Él hizo la obra completa para salvarnos y quitarnos el pecado. Nosotros por la fe en esa obra es que somos salvos. Y esa es una obra de la gracia. No es obra nuestra para que nadie se gloríe, dice la carta a los Efesios. Por tanto, amados, el mismo Jesús nos dijo que nos daría el Espíritu Santo para que convenza, mire, al mundo. El Espíritu Santo tiene suficiente poder para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, hermanos, perdónenme, no hay pretexto para vivir una vida pecaminosa. Si tenemos el Espíritu Santo y estamos llenos del poder del Espíritu Santo, la potencia del pecado se detiene. Por eso es que en la carta a los Efesios, en el texto de la armadura de Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y específicamente diciendo que el poder de Dios es el que nos va a defender contra los ataques del infierno, de Satanás y sus demonios. O sea, mire hermano, ¿y por qué hace pequeño el poder del Espíritu Santo? Si el poder del Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para vivir vidas rectas. A mí me encanta ese coro que acaban de cantar. Dios de santidad, hambriento estoy de rectitud y amor. Mire, esos son de los coros que a pocos les gusta cantar porque son tremendamente demandantes. Son asesinos de la carne, pero dan gloria a Dios porque realmente la carne, como no puede honrar a Dios, nosotros lo adoramos a Él en espíritu y en verdad y no con la carne. Por tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que entender, y con esto ya voy a ir cerrando el mensaje, que vivir en santidad no tiene que significar para un verdadero hijo de Dios sufrimiento. ¿Qué dije? Vivir en santidad no tiene que significar para el verdadero hijo de Dios sufrimiento, más bien es gozo. Es gozo. Si a usted todavía no le provoca gozo vivir en santidad, ¿qué significará eso? ¿Qué significará que no tenemos gozo por la santidad? No hemos nacido de nuevo. Todavía estamos cautivos de los placeres del pecado, de la carne. Entonces, hermanos, pero aquel que ha nacido de nuevo, de verdad, se esmera con todas sus fuerzas para no ofender al Dios que lo salvó. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos oír y obedecer el llamamiento a una vida santa. Y amados hermanos, yo quiero quitar también de un solo esa creencia que hay a veces en la iglesia de que el único pecado que realmente me condena es el pecado sexual. Y como no lo estoy cometiendo, si me muero ahorita, me voy derechito al cielo. Hermano, y la gran soberbia. Levanten la mano a los soberbios.
Levanten la mano los humildes. Hermanos, y los soberbios van a heredar el reino de los cielos. Y los mentirosos, y los envidiosos, y los codiciosos, y los que no aman a Dios sobre todas las cosas, irán a heredar el reino de los cielos. Tenemos un serio problema. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos pisoteando las normas de santidad, porque a Dios hay que amarlo, hombre. ¿O no? Entonces, hermanos, ya no quiero extenderme porque no quiero que esto parezca regaño. Parece regaño la enseñanza de hoy. ¿Ah? ¿Y cuándo es que Dios regaña? Cuando Dios ve que nos está dando una orden por la santidad y nadie le hace caso. Los hemos exhortado a ustedes a la santidad. ¿Me han hecho caso? Y a ustedes les hemos exhortado a la santidad y han hecho caso. Entonces, por eso es que el mensaje sale así, porque nadie quiere oír la voz de Dios y nos está advirtiendo, amados. Miren, si hoy fuera el día de una catástrofe, supóngase que venga un terremoto y aquí de todos nosotros solamente quedó uno vivo. ¿Qué pasaría con los demás? ¿Estás preparada para morir? ¿Y usted? ¿Está preparada para darle cuentas a Dios? ¿Entiende qué importante es el consejo por la santidad? Porque, hermanos, es cierto que hay gracia salvadora. Es cierto que Dios es amor. Pero, amados, también es cierto que muchos están jugando con las leyes de Dios, violando y pisoteando las leyes de santidad, que Dios claramente establece que tienen que ser respetadas, porque son dadas por Él, no para que las conozca, sino que para que las obedezca. Ya estuvo, ya basta. Miren, nosotros estamos ahorita enfrentando un tremendo desafío como iglesia. Estamos procurando, amados. El templo nuevo es todavía, ya va algo avanzado, pero todavía ahí hay mucho trabajo que hacer. Quizás no nos vamos todavía, pero, amados, lo que Dios quiere es que nos preparemos para poder irnos los santos a ese lugar. Y yo anhelo realmente un derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Y el derramamiento del Espíritu Santo es un poder para vivir en santidad y para poder testificar de Cristo a todos los alrededores y a todo San Vicente. Porque, amados, el regalo que Dios nos tiene reservados es grande, pero tenemos que preparar a la iglesia con un testimonio de verdadera obediencia, amor, santidad, pureza, estima por las cosas de Dios. Ya basta de falso cristianismo. ¿Sabe cuál cristianismo es el falso? El que se vive sin santidad. El cristianismo verdadero es el que lucha por la santidad. Yo ya sé que tenemos, aunque no queramos, pecamos. Pero hoy el pecado nos duele porque hemos ofendido a aquel que nos salvó. Ahora ya no se siente uno cómodo. Pecamos. ¿Y cómo te sentís cuando pecas, Enriquito? Fíjese que no siento nada. Ni cuenta me doy. Hijo, eso ya es una cosa peligrosa. Porque cuando uno peca, inmediatamente siente el contristamiento del Espíritu Santo en uno. Hemos ofendido a Dios. Y dice, ¿vas a seguir ofendiéndome? Y uno se humilla delante del Señor y dice, perdóneme, Señor, perdóneme, limpie mi pecado. Sí, contra ti, solo contra ti he pecado. Señor mío, tenga misericordia, ayúdeme, restáureme para poder estar en paz con usted. Hermanos, el llamado final es a aceptar este desafío, este llamamiento a una vida santa. No todos lo pueden aceptar, pero yo quiero pedirle a los que estén dispuestos a aceptar este desafío, a vivir una vida santa, que se pongan de pie y vamos a orar inmediatamente. Aquellos que digan, sí, Señor, yo necesito
Necesito que me capacites por tu Espíritu Santo para vivir una vida santa, una vida sin pecado. Ya no quiero pecar más. Ya no quiero pecar más. Capacítame, dame poder de lucha para que el pecado ya no reine en mí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra usted, que hemos hecho lo malo, que no vivimos vidas rectas, íntegras, delante de sus ojos. Quizás con los hombres seamos aprobados, pero delante de usted estamos reprobados, porque estamos consintiendo pecado en nuestra vida. Y eso, mi Dios, es una mancha, es una afrenta contra usted. Pero su Espíritu Santo nos ha hablado hoy, mi Señor, y nos ha exhortado y animado a vivir una guerra frontal contra el pecado. Ya no queremos, mi Dios, vivir sin santidad. Ya no queremos, Señor, cometer ningún